Comenzamos una nueva serie que se llama Lo que creemos. Y a diferencia de las series que que regularmente hacemos, es una serie temática donde estaremos viendo diferentes temas. Te platico rápidamente. Durante varias semanas, de aquí a julio, por algunos meses, estaremos viendo diferentes temas enfocados en entender qué es lo que creemos aquí en Semilla de Mostaza. Estas primeras 3 semanas vamos a estar enfocadas en Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Pero después estaremos tocando temas como salvación, iglesia, ministerio pastoral, fe, discipulado, enseñanza, finanzas, servicio y diferentes más temas. Así es que será una aventura muy interesante el adentrarnos en cada uno de estos temas en domingo y saber qué es lo que creemos aquí en Semilla de Mostaza. El día de hoy me toca a mí el tema de quién es Dios, qué es lo que creemos acerca de Dios. Y quisiera comenzar orando, ¿les parece? Orar por toda esta serie, ponerla en manos del Señor y que sea Él el que nos instruya. Entendemos una cosa aquí en Semilla, que esta es su iglesia, ¿verdad? Él la compró con su sangre. Y no solamente eso, sino que la Biblia dice Él la edifica. Entonces pidamos eso, que sea Dios el que edifique la iglesia durante esta nueva serie que estamos comenzando el día de hoy. ¿Oramos? Señor, gracias por la oportunidad que nos das de venir a ti, Señor, entendiendo y creyendo que tú, Señor, escuchas nuestras oraciones. Señor, el día de hoy queremos poner el inicio de esta nueva serie en tus manos, rogándote que seas tú quien eres dueño de esta iglesia, porque tú eres el Señor de esta iglesia. Seas tú, Señor, instruyéndonos, guiándonos, dirigiéndonos, transformándonos. Señor, seas tú glorificado en cada una de las enseñanzas. Seas tú edificando tu iglesia, Señor. Señor, somos tu cuerpo y queremos coordinadamente, Señor, unidos por las coyunturas, seguir anunciando las virtudes, tus virtudes, Señor, aquel que nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Señor, queremos ser de testimonio a toda esta ciudad, Señor, y en todo lugar, Señor. Así que ayúdanos, Señor, en cada una de estas enseñanzas a aprender más de ti, a conocerte más, a rendir nuestras vidas a ti, Señor. Ponemos esta nueva serie en tus manos y la enseñanza del día de hoy en tus manos. En el nombre de Jesús, amén, amén. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así comienza la Biblia. Así comienza el primer libro de la Biblia. De hecho, la palabra Génesis significa orígenes. Y esta palabra se repite en varias ocasiones durante todo este libro, pero lo primero que dice es eso: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra Dios en el original hebreo es la palabra Elohim, que habla de Dios en plural, y durante esas 3 semanas estaremos hablando de eso, de Dios como Padre, Dios el Hijo, Jesucristo y el Espíritu Santo, y haremos más detalles acerca de eso, pero nos llama la atención que nos dice que en esta frase hay una acción que ejecuta Dios, y es crear. Él dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra crear, este verbo, es la palabra bará, que significa crear o hacer o traer a la existencia. Es que en el primer versículo de la Biblia se establece que es Dios el que trae a la existencia. ¿Qué? Bueno, en el versículo dice los cielos y la tierra. Pablo, en su carta a los Colosenses, en el capítulo 1, los versículos 16 y 17, dice de esta manera: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten.
Aquí me dice que fue creado por Dios, fue creadas todas las cosas. En el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, esto que dice aquí no es exclusivo de Génesis 1:1 y Colosenses 1:16. No, la Biblia habla de esto continuamente, una y otra vez. Es Dios el que creó, es Dios el que hizo. Él es el creador. Y yo sé que de repente nos surge la pregunta, ¿y quién creó a Dios? Bueno, Colosenses 1:17 nos dice claramente, Él es antes de todas las cosas. Él es antes de todas las cosas. La Biblia no pone en duda la existencia de Dios. Pero tampoco la explica, solo la presenta. La Biblia por todas partes da por sentado que Dios existe. Y en el primer capítulo y primer versículo de la Biblia lo vemos creando todo por medio de su palabra. En el Salmo 33 me dice que es su palabra lo que trae a la existencia. Es como si Él hablara a existencia todas las cosas, el aliento de su boca. En el Salmo 33, versículo 6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Desde el principio se establece esto. Dios existe. Y Dios es un Dios que ha creado todo lo que vemos y lo que no vemos. Para cuando llegamos al capítulo 2 de Génesis, después de la descripción de la creación de Dios en 7 días, en Génesis 2, versículo 4, es como si volviera a relatar, pero ahora con pequeños detalles, la creación del hombre y la mujer. Y dice en el versículo 4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados. El día que, dice, Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y es hasta este versículo que aparece esta palabra, Jehová. El día que Jehová. Por primera vez aparece un nombre para el Dios existente y creador que aparece en el capítulo 1. Ahora, en el original esta palabra Jehová no está escrita como tal. Son 4 consonantes del abecedario hebreo, YHWH, lo que le da forma a esta palabra. Pero esta palabra es impronunciable. De hecho, los judíos cuando tienen la escritura y aparece esta palabra, no la leen porque no es leíble, no es pronunciable. Lo que hacían era sustituir la palabra Adonai cada vez que aparecía lo que se le denomina el tetragramatón. Y al mezclar las vocales de Adonai con las consonantes del tetragramatón, entonces viene a nosotros la palabra Jehová o Yahvé en nuestros días. Pero, ¿qué significa este tetragramatón? ¿Qué significa este YHWH? Lo que significa es el existente. Así. Eso es lo que significa esa palabra, el existente. Cuando Dios apareció a Moisés, el libertador, en el desierto, Dios se le aparece a Moisés de una manera milagrosa y le habla y lo llama a su presencia y le encomienda una tarea. Vas a ir y vas a rescatar a mi pueblo de la esclavitud. Pero Moisés le hace una pregunta. Dice, ok, voy a ir, pero ¿cuál es tu nombre? ¿Quién les digo que me envió? ¿Cuál es el nombre de que Él me está enviando? Y Dios le contesta a Moisés así: yo soy el que soy. Diles que yo soy te ha enviado. ¿Qué significa este yo soy el que soy? Bueno, en otras traducciones y en otras paráfrases se escribe de esta manera: yo soy el que realmente existe por sí mismo. En una de ellas lo define un poco más. Dice, diles que soy el Dios eterno y que me llamo
yo soy. Por lo tanto, la palabra Jehová significa el existente por sí mismo. ¿Qué es lo que creemos en Semilla de Mostaza? Creemos que Dios existe. Eso creemos, que Dios existe. Creemos que Dios existe y creemos que Él creó todas las cosas. Todo fue creado por Él. Entonces, ¿creemos en la existencia de Dios solo porque la Biblia lo asume? ¿O creemos solo porque su nombre significa el existente? No. Hay un pasaje en la Escritura que nos ayuda a entender el por qué nuestra sociedad insiste en que Dios no existe. Nos ayuda a entender que hay evidencias, tanto en nosotros mismos como externas, que nos manifiestan que Dios existe. Y vamos a enfocarnos el resto de la reunión en ese pasaje. Acompáñame a Romanos capítulo 1. Romanos es una carta que Pablo escribe y que nos va a dar muchas respuestas acerca de esto. Aquí en Semilla creemos que Dios existe. Creemos que Dios es un Dios creador. En Romanos 1, versículo 18, voy a comenzar a leer hasta el versículo 25, lo leemos completo y luego vamos viendo poco a poco lo que nos dice este pasaje. Mira lo que dice. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Este pasaje nos va a dar respuestas, porque nos habla de un conocimiento intrínseco puesto en nosotros sobre la existencia de Dios. Nos habla de la evidencia abrumadora en la creación sobre su existencia, pero también nos habla del por qué el hombre ha rechazado la existencia de Dios, y nos habla de por qué el mundo, la sociedad, en todo lugar vive como vive, por qué hay tanta corrupción y tanta decadencia. Pablo está interesado no en llenarnos de información para considerar solamente. Lo que quiere hacer con la carta de Romanos, y sobre todo en esta primera sección de la carta de Romanos, es encerrar a todos en una descripción clara: somos pecadores y necesitamos un Salvador. Y en esta primera parte, él declara este pecado del hombre a través del rechazo de la existencia de Dios. Pero su interés más grande es que la gente que lea Romanos conozca acerca del Evangelio de Jesucristo. De hecho, solo mirando un poquito atrás, 2 versículos atrás, dice Pablo así en el verso 16 de Romanos 1: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la, ¿qué dice? Fe vivirá. El interés de Pablo es el Evangelio, es presentar el Evangelio.
que Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, y que creamos en el Evangelio, porque Pablo dice, este es poder de Dios para salvación, ¿no? Y sé, porque dices, bueno, creer, fe, ahí está. Claro, tenías que caer en ese punto. Tú me quieres invitar a creer y creer lo que tú me digas y listo. Y sabes, la respuesta a eso es, bueno, no, pero también sí. No, porque creo que Dios te creó y te dio una mente propia para que tú mismo puedas razonar, y quiero, lo único que quiero es que lo consideres la existencia de Dios. Pero sí, porque yo sé que solamente por gracia un hombre pecador, un hombre muerto en sus delitos y pecados, puede pasar a tener vida en Cristo, una vida eterna, porque solo Jesucristo puede librarte de aquello que tú no puedes librarte, el pecado y la ira de Dios. Entonces sí, vamos a hablar de creer y vamos a hablar de fe, pero quisiera que por medio de este pasaje pudiéramos entender que hay un conocimiento intrínseco en nosotros de que Dios existe, y un conocimiento a través de las evidencias que Dios ha dejado en la naturaleza. Entonces comencemos por el primero. Ahí en Romanos 1:19 dice esto: lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Es interesante que Pablo utilice estas frases porque está implicando esto. Hay un conocimiento intrínseco de la eternidad en nosotros. Y claro, cuando vemos la creación, Dios crea al hombre de una manera completamente distinta. Él le da al hombre su aliento y lo trae a convertirse en un ser vivo. Y es una gran diferencia con toda la creación, todos los demás los animales, todos los animales es distinto a la creación de Dios. Dios le dio un especial cuidado cuando creó al hombre. De hecho, Él dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces nos dio un sentido profundo en nosotros acerca de la eternidad. En Eclesiastés nos dice eso. Él puso eternidad en nuestro corazón. Es por eso, eso explica por qué en nosotros hay innato un pensamiento de hay algo más después de la muerte. Tiene que haber algo más después de la muerte. Y es algo que Dios puso en nosotros. Un conocimiento de la existencia de Dios, un conocimiento de que fuimos creados por Él. Mira lo que dice en el verso 21. Dice: pues habiendo conocido a Dios. Y está hablando de todos los hombres. Habiendo conocido a Dios. La palabra conocido habla de percibir, de estar seguro. Incluso se puede traducir como en estar al tanto. En el versículo 28 de este mismo capítulo dice que no aprobaron tener en cuenta a Dios. Este conocimiento es tener en cuenta, es estar al tanto. ¿Sabes? No es muy difícil regresar en la historia y observar las culturas que por siglos han estado en este mundo, y cómo comenzaron esas culturas para formar naciones. Y es interesante que todas, si te vas hasta el principio y el origen de esas culturas, tienen un conocimiento intrínseco de un solo Dios. Un comentarista llamado Ironside dice: las grandes naciones paganas sabían más de lo que saben ahora. Esto es interesante. Antes sabían más de lo que saben ahora. Y dices: no, ¿cómo crees? Ahora tenemos más conocimiento. Es que esto que está diciendo rompe un concepto que por muchos años quizás hemos crecido pensando que nosotros venimos del hombre de las cavernas.
de un hombre que tenía poco conocimiento y fue adquiriendo conocimiento. Entonces pensamos en el hombre antiguo como un hombre no inteligente, pero todos nos maravillamos de las grandes culturas de siglos atrás que existen. Y entonces, como no tenemos el concepto de que cuando Dios creó al hombre lo creó inteligente, entonces asumimos que esas grandes obras arquitectónicas no las hicieron los hombres, las hicieron, ¿qué cosa? Están locos, ¿cómo crees? ¿Extraterrestres? ¿Te das cuenta? En nuestra mente está el hecho de que el hombre no era inteligente, era un bruto, digámoslo así. Bueno, seguimos siendo brutos, pero no tenía conocimiento. Pero no es así. Originalmente Dios creó al hombre inteligente. Y es por eso que las culturas emergieron y crecieron de esa manera, con conocimientos tecnológicos, ingeniería, arquitectura y mucho más. Entonces, ya me desvié, pero Ironside dice eso. Todas las culturas en su origen conocían más de lo que saben ahora. Ahora, Ironside continúa diciendo de esta manera. Ironside dice: detrás de todo gran sistema idólatra está un monoteísmo puro. Pero los hombres no resistían este conocimiento íntimo de Dios porque les hacía sentir incómodos en sus pecados. Así que un ejército de deidades y divinidades pequeñas fueron inventadas como mediadores, y eventualmente el conocimiento del Dios verdadero se perdió por completo. Y eso es algo común en todas las culturas. Me traje el día de hoy un libro de historia. Aquí está. Y es un libro que nos involucra a ti y a mí. El autor es William Prescott, un americano que no solamente fue historiador de México, sino también historiador de Perú. Y el libro que tengo en mis manos es el libro que se llama Historia de la Conquista de México. Ahora hay una parte que cuando yo lo leí me impresionó demasiado, porque nuestros ancestros, los aztecas, ¿ok? ¿Sí? ¿Estamos? Se habla de ellos de esta manera en cuanto a su religión. Checa este pasaje, hay mucho que leer en este libro, bastante. Pero solamente quiero leerles un pasaje porque nos involucra a ti y a mí y en nuestra cultura, de donde venimos. Dice en la página 54 William Prescott de esta manera: los aztecas reconocían la existencia de un creador supremo, Señor del universo. Se dirigían a él en sus oraciones como el Dios por el que vivimos, omnipresente, que piensa todos los pensamientos y otorga todos los dones, sin el que el hombre es como la nada, invisible, incorpóreo, un Dios de perfecta perfección y pureza, bajo cuyas alas encontramos reposo y segura protección. Interesante. Los aztecas se dirigían a Dios en sus oraciones de esta manera. Ahora continúa diciendo esto: estos atributos sublimes infieren una concepción del Dios verdadero no del todo insuficiente, pero la idea de unidad, de un ser con quien la voluntad es acto que no tiene necesidad de ministros inferiores para ejecutar sus designios, era demasiado simple o demasiado vasta para su conocimiento, para su entendimiento, y buscaron alivio, como de costumbre, en una pluralidad de deidades que gobernaban los elementos, los cambios de las estaciones y las diversas ocupaciones humanas. Había 13 de estas deidades principales y más de 200 inferiores, a cada cual se le consagraba un día especial o una festividad apropiada. Interesante, ¿no? Lo que está diciendo. ¿Qué es lo que está diciendo? En su origen los aztecas creían en un solo Dios. Pero esto que está diciendo Ironside, que nos hace sentir incómodos, que un conocimiento íntimo de Dios, entonces
tratamos de poner diferentes cosas entre Dios y nosotros, mediadores. Y de esa manera dejamos de sentirnos incómodos. Los aztecas lo hicieron, pero no solamente los aztecas. O sea, si te vas a cualquier cultura, los egipcios estaban llenos de todas estas divinidades. Ahora, William Prescott, este no es un libro cristiano, este es un libro de historia. Es un libro que describe la vida de los aztecas en ese momento de la conquista. En su origen, el pueblo azteca creía en un Dios único y verdadero. ¿Quién les dijo que era un Dios único y verdadero? ¿Quién les enseñó eso? El mismo que a ti te enseñó eso. El mismo que lo puso en nosotros. Así como es incómodo el día de hoy, así era incómodo en ese tiempo. ¿Por qué? Porque si existe un solo Dios que creó todo, entonces me creó a mí. Y si existe un Dios que creó todas las cosas, entonces hay un porqué para mi vida y hay un propósito para mi vida. Entonces le pertenezco a Él, porque Él me creó. Entonces le tengo que dar cuentas, porque Él me creó, y eso no nos gusta. Nos hace sentir incómodos. Nos hace sentir incómodos. Hay un conocimiento intrínseco en nosotros que Dios lo puso ahí para conocerle. Pero no solamente eso. Romanos capítulo 1 nos dice que hay evidencias de la existencia de Dios alrededor de toda la naturaleza. En el verso 20 de este Romanos 1 lo dice: las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Este pasaje me dice, todo lo que Dios ha hecho, toda su creación, lo que hace es hacer visible lo invisible, hacer visible el eterno poder de Dios y la deidad de Dios. La naturaleza grita y declara que hay un creador. ¿Okay? En un libro de teología sistemática de Gurdem, él dice esto acerca de este tema, y quisiera leerlo también porque me impactó mucho cómo él lo describe. Dice él así: no obstante, es el hombre mismo, creado a imagen de Dios, lo que más abundantemente da testimonio de la existencia de Dios. Siempre que nos encontramos con otro ser humano, deberíamos, si nuestra mente está pensando correctamente, darnos cuenta que una criatura tan increíblemente intrincada, hábil, comunicadora, viva, pudo haber sido creada solo por un creador infinito y todo sabio. Gurdem dice, ¿sabes? Cada vez que nos topamos con una persona, ¿no? Deberíamos de darnos cuenta, si pensamos correctamente, o sea, ve lo intrincada que es. Y dice, sí, no conoces a mi esposa. Súper intrincada y complicada, ¿no? Somos intrincados, pero también somos hábiles para comunicarnos, escucharnos. Hay tantas cosas en el ser humano que lo que hacen es evidenciar. Tuvo que un creador infinito y sabio tuvo que haber creado esto. Él también dice así: esta amplia variedad de testimonio de la existencia de Dios, de varias partes del mundo creado, nos sugiere en cierto sentido todo lo que existe, da evidencia de la existencia de Dios. Dice así: para los que tienen ojos para ver y evaluar la evidencia correctamente, toda hoja de todo árbol, toda brizna de hierba, toda estrella en el cielo, toda otra parte de la creación claman continuamente: Dios me hizo, Dios me hizo, Dios me hizo.
Si nuestros corazones y mentes no estuvieran tan cegadas por el pecado, sería imposible que viéramos detenidamente una hoja de algún árbol y dijéramos: nadie creó esto, apareció porque sí. La belleza de un copo de nieve, la majestuosa potencia de una tempestad, la habilidad de la abeja, el sabor refrescante del agua fría, las increíbles capacidades de la mano humana y miles otros aspectos de la creación no podían haber llegado a existir aparte de la actividad de un creador todopoderoso y todo sabio. Y es que la creación entera presenta evidencias. El problema no es la evidencia, el problema es cómo interpretamos esa evidencia. Y el hecho de que nos hace sentir incómodos que Dios existe, hacemos e interpretamos la evidencia de una manera equivocada, errónea, y entonces le damos otras razones a la existencia de las cosas. Y yo sé, estás pensando también, pero ya hemos avanzado en el conocimiento y la ciencia. O sea, hay muchos libros, podemos leer muchos libros y podemos darnos cuenta, saber, porque hay conocimiento de esto, hay teorías de la evolución y del Big Bang y nos dan evidencias de que no existe. No. Las teorías como la evolución, el Big Bang, no dan evidencia de que Dios no existe. De hecho, no da evidencia de nada. Es solamente una teoría. A nosotros se nos dio como evidencias de que Dios no existe, pero no es así. De hecho, la interpretación de las evidencias y estas teorías parecen ser más religiosas que científicas. Porque la ciencia tiene el método científico se requiere de que puedas volver a repetirse en un laboratorio para dar una confirmación de que fue hecho así. Y no hay manera de replicar en un laboratorio la creación. La ciencia no puede declarar que Dios no creó todas las cosas. Y lo voy a decir así de simple, porque nadie estuvo ahí cuando Dios creó todas las cosas. No hay manera de que alguien pueda dar evidencia de que sucedió, porque solamente existía Dios en el momento en que creó todas las cosas. Y dices, bueno, ¿y entonces cómo sabemos? A través de las evidencias. Las evidencias de lo que somos nosotros como seres humanos y la creación que está a nuestro alrededor. Y así es, mientras más avanzamos, más nos damos cuenta de lo intrincado y complejos que somos. Mientras va avanzando la tecnología y podemos ir hasta lo más pequeño y llegar hasta los microscopios atómicos y empezar a identificar de qué estamos hechos, nos damos cuenta que somos demasiado complejos. Nos damos cuenta que una sola célula contiene toda nuestra información genética y una sola célula nos puede identificar. Y cada uno de nosotros fuimos creados distintos. No hay otro como tú en ninguna parte del mundo y en ninguna época de la historia de la humanidad. Eres único porque Dios te creó de esa manera. Sabes, en este momento podríamos hablar de cadenas de ADN, de las proteínas que conforman, de las probabilidades de que se formen de cierta manera para crear una célula y para darte todas las características que tienes, pero no terminaríamos. La verdad es que si somos honestos, todas las evidencias apuntan no al azar, no a la evolución, sino a alguien inteligente creando todas las cosas. Dices, pero eso no lo leí en el Conozca Más. ¿Cómo se llama la otra revista así? Muy interesante, mira. Créeme, no hay o sea, para un científico serio, Conozca Más y muy interesante es como TV Notas. Literal.
como TV Notas. ¿Por qué será? ¿No? ¿Por qué será? Nos incomoda saber que hay un Dios que existe y que nos creó. Nos incomoda. No estoy hablando de científicos cristianos o creacionistas. Hay científicos que no se identifican con el creacionismo, ni se identifican con la fe cristiana, mucho menos con la Biblia, que han llegado a la conclusión de que fuimos creados por alguien. Alguien nos creó. Hay un diseño inteligente detrás de todo lo intrincado que somos. Esa es la conclusión a la que llegamos. Pero ¿por qué entonces el mundo llega a esa conclusión de Dios no existe? Bueno, aquí en Romanos nos da mucha más información. En Romanos 1, verso 21 me dice que conociendo a Dios, ahí está, hay este conocimiento intrínseco, hay estas evidencias en la creación. Habiendo conocido a Dios, el hombre decidió no glorificarle como a Dios, ni darle gracias, sino envanecerse en sus propios razonamientos. Su necio corazón, dice el verso 21, fue entenebrecido. Se llenó de vanidad, se inflan. Eso es lo que significa envanecer, inflarse en sus razonamientos. Y se llenó de tinieblas su corazón, sin luz, sin poder ver bien. Y hay una razón para esto. La razón es el pecado. El pecado nubló su vista y no lo deja reconocer quién es Dios. Y por eso dice el verso 22, profesando ser sabios se hicieron necios. Profesando ser sabios se hicieron necios. Es muy interesante. Mira lo que dice el Salmo 53. Salmo 53 es un canto. Los salmos son canciones. Y estas canciones, muchas fueron escritas por David. David vivió en este mundo más de 2600 años atrás. Entonces esto que tenemos escrito aquí es de siglos atrás, siglos, milenios atrás. Y él escribe esto en el Salmo 53. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Dios de los cielos, desde los cielos, miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, se habían desviado. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. ¿Viste la primera frase? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Esto fue escrito más de 2600, 3000 años atrás. El día de hoy el hombre se llena de orgullo diciendo, nuestros conocimientos nos han llevado a una conclusión, no hay Dios. Y con mucho respeto le diría a esas personas, Señor sábelo todo. Hace 3000 años atrás una persona llegó a esa conclusión y le decían necio. ¿Hemos avanzado en algo? O sea, si hace 3000 años uno estaba diciendo estas mismas palabras, ¿por qué decimos que no existe Dios? Porque profesando ser sabios nos hemos hecho necios. Me llama la atención esta frase que David dice, cada uno se había vuelto atrás. Qué impresionante, qué increíble. Vivimos en una época al revés, ¿no? ¿Estás escuchando todo lo que hemos estado enseñando? Espero que estés poniendo atención, no te estés durmiendo. En serio. Le decía a Alex que no quería que esto sonara como una clase de instituto bíblico, así como muy, pues eso, como clase, ¿no? ¿Por qué digo eso? ¿Por qué digo que espero que estés poniendo atención? Porque quiero que pongas atención.
Queremos que pongas atención. Queremos que uses tu mente, ¿no? Y que razones lo que estamos diciendo, lo observes, lo consideres, lo razones, llegues a una conclusión tú, ¿no? Porque el mundo está al revés. O sea, lo que dicen del cristianismo es, ahí le lavaron el coco, ¿no? No, ahí te lavan el coco, ¿no? Ahí te dicen qué creer y tienes que creer lo que te digan que creer y nada más y te callas. Y eso está muy alejado de la realidad, ¿estamos de acuerdo? Muy alejado de la realidad. Pero luego piensas en todas estas cosas y dices, pero pareciera al revés, que los cerrados son ellos que dicen que seamos abiertos. No. Y dices, caray, ¿qué es esto? Eso es religión. Al hombre le encanta la religión. Esta frase de profesando ser sabios se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios por lo incorruptible que es el hombre, aves, cuadrúpedos y reptiles. Es precisamente eso. O sea, ellos dicen, no hay Dios. Pero entonces, ¿quién es Dios? Su ciencia, su conocimiento, ¿no? Tengo un fan en internet bien encajosito. Hijo, man, pero encajoso, ¿sí, no? Y me tacha a mí de colonizador, imagínate. A mí de colonizador. Estuve a punto de escribirle hace tiempo, ya lo voy a decir. Porque colonizar es venir y tratar de controlar a alguien diciéndole qué creer, ¿no? O sea, llegar a una tierra extraña, y llegar y tratar de imponer las cosas en ese lugar. Y creo que es todo lo contrario lo que estamos haciendo. Lo que queremos es que tú mismo pienses o sea, en Semilla lo que queremos es que tú mismo busques la palabra de Dios y conozcas a Dios personalmente tú. No te decimos que creer así nada más, tienes que creer en esto porque yo te lo digo y cállate la boca. No. Y lo chistoso es que este amiguito mío se mete a mi muro, ¿no? Y trata de colonizar en mi muro. Y dices, me dan ganas de decirle, ¿por qué te metes a mi muro a tratar de imponer tu pensamiento en mis seguidores? Es chistoso. En Cristo hay libertad. Es maravillosa la libertad que hay en Cristo. En la religión no hay libertad. En la religión hay imposición. En la religión hay ceguera. Pero en una relación en Cristo hay completa libertad. Es maravilloso aprender de nuestro Dios y conocerle cada vez más. Entenderlo. Entender es increíble. Entender lo incomprensible que es Dios. ¿Alguien podría entender a Dios completamente? Nunca. Pero eso es lo maravilloso. Estaba leyendo en uno de estos libros de teología y cuando lleguemos allá, entonces lo vamos a comprender y es imposible. Porque no es el hecho de que nosotros no comprendamos a Dios, no solamente es porque somos mortales nosotros y finitos frente a un Dios infinito, es porque su majestad es tan gloriosa que es imposible conocerle. Es tan grande. Es el Dios que creó, que habló a existencia las cosas y fueron creadas. Ese es Dios. ¿Cuándo terminaremos de conocerlo? Nunca. Y eso me emociona, me llenó de emoción. Cuando estemos con Él, seguiremos conociéndole y enamorándonos cada vez más de Él, porque poco a poco iremos aprendiendo más y más y más acerca de quién es Él. ¿No es increíble? Él nos dio una mente. Usa esa mente, que no te colonicen. Así. Lo vemos en todas las culturas, lo que dice en Romanos 1, este intercambio entre la gloria de Dios por la imagen
de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Los aztecas terminaron adorando al sol, la luna, las estrellas, las estaciones del año, la lluvia, la serpiente emplumada, todas estas cosas. Y lo vemos en otras culturas, en la cultura egipcia. ¿Qué me dices de la cultura en India? Llena de todo este conglomerado de dioses y deidades. ¿Por qué? Porque habiendo conocido a Dios no le glorificaron, no le dieron gracias. ¿Por qué? Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dan culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Por qué Dios creó todas las cosas? Déjame terminar con esto. ¿Por qué Dios creó todas las cosas? O sea, ¿por qué Dios hizo todo este mundo y todo este ambiente? Es impresionante. Dios creó el mundo en 7 días y está todo relacionado el mundo. O sea, hay un ecosistema que se necesitan elementos distintos para poder vivir y ser un lugar habitable. Y Dios hizo un lugar habitable para poner al hombre en ese lugar. El pináculo de su creación. El hombre. Cuando creó al hombre lo puso en ese huerto en su presencia. Pero el hombre pecó. La serpiente le engañó. La serpiente le incitó. Si comes de este árbol, entonces conocerás el bien y el mal. Y el hombre decidió definir qué estaba bien y qué estaba mal por sí mismo. Y se alienó de Dios, se separó de Dios. Dios creó al hombre como el pináculo de su creación, por eso lo creó, para ponerlo en este lugar. ¿Y para qué más? Habiendo el hombre desviado como ovejas, cada cual se apartó por su camino, entonces Dios envió a su Hijo. Hablaremos la próxima semana acerca de el Hijo, Jesús, el Cristo. Pero envió a su Hijo para salvarnos de nuestros pecados. Sabiendo que nuestro pecado nos cegaba, Él vino para sacarnos de las tinieblas a su luz admirable, abrir nuestros ojos y ver la realidad de quién somos y quién es Él. Y habiendo hecho la paz mediante la sangre de la cruz, por medio del sacrificio de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesús, entonces podemos tener una relación con Dios. Me hace pensar en cuánto amor Dios nos tiene para haber creado todo esto, habernos dado vida y venir a rescatarnos para estar con Él para siempre, por la eternidad. Eso es amor. Habiendo rechazado, habiéndonos hecho necios, Él viene para rescatarnos. El hombre. En Romanos 1, versículo 20, dice al final del pasaje, por medio de las cosas hechas. La palabra cosas hechas en el griego es la palabra poiema, de donde viene nuestra palabra poema. Y decíamos hace unos momentos, leyendo a Gurdem, él decía una hoja, un trago fresco de agua. Nos deben de llevar a pensar en Dios como creador infinito y sabio. Y sí, toda la creación es como un poema, todas las cosas hechas son como un poema, incluso los bichos más extraños y raros son como un poema. Dios es como un artista. O sea, me encanta esta época del año cuando las jacarandas empiezan a florear en esta ciudad. ¿Te has dado cuenta? Increíble. Te aseguro que antes de conocer a Cristo ni te dabas cuenta de eso. ¿O no? ¿O sí? Es muy raro, o sea, es increíble. Y de repente hay todas estas cosas. Mi hija le encanta ver atardeceres, y un atardecer es como un poema, una obra artística.
¿no? Lástima que ahora tomamos fotos con teléfonos y no con una buena cámara, ¿verdad? Porque un teléfono no puede guardar exactamente esos colores y esas luces y esas sombras y eso que provoca y que puedes ver con tus ojos. Es algo maravilloso, increíble. Son como poemas del Dios que nos creó para nosotros, dando evidencia, ¿no? Dando evidencia de que Él existe, de que Él nos creó. Bueno, esta palabra poema aparece 2 veces en este capítulo de Romanos y una vez más en todo el Nuevo Testamento. Acompáñame a Efesios capítulo 2, verso 10. Efesios 2:10 vuelve a aparecer esa palabra poema. En Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra hechura es la palabra poema. Eso es interesante porque Dios está diciendo aquí, Pablo está diciendo que nosotros somos un poema creado en Cristo Jesús. Ahora, esto está hablando de una nueva vida, porque Efesios 2 comienza diciendo que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, que siguiendo la corriente de este mundo, estaba muerto en sus delitos y pecados, estaba haciendo la voluntad de su carne y la voluntad de sus pensamientos, no tomando en cuenta a Dios en lo absoluto, rechazando la idea del Dios creador, el Dios existente, el que existe en sí mismo. Su pecado lo llevó a la muerte y dice ahí que Jesús vino para darnos vida. Y entonces somos hechura suya. Entonces me llama la atención esto. Dios creó todas las cosas, poemas que nos hablan de quién es Él. Pero cuando Él nos redimió, nos creó de nuevo, una nueva criatura para hacer su voluntad, para hacer aquellas obras que Él de antemano estableció, que nosotros llevemos a cabo, andemos en ellas. Dios nos creó de nuevo a través de el sacrificio del Señor Jesús, un poema. Y eso es maravilloso. Dices, bueno, ahora, porque antes parecía Picasso yo, ¿no? Un ojo por acá, la nariz por acá, la boca por quién sabe dónde era. No tenía ni forma, estaba en tinieblas. ¿A qué me suena? Que cuando Dios creó las cosas, todo estaba desordenado y vacío, sin forma. Y cuando Él nos redimió, nos hizo nuevos, nuevas criaturas. Hizo que lo que estaba desordenado estuviera ordenado. ¿Estás de acuerdo conmigo? Aquello que estaba en tinieblas entonces pudiera ver. ¿Estás de acuerdo conmigo? Aquello que no tenía forma comenzara a tener forma. ¿Qué forma? La imagen de su Hijo Jesús. En Semilla de Mostaza creemos que Dios existe porque ha dejado evidencias y conocimiento intrínseco en nosotros, porque ha dejado evidencias en todas las cosas hechas, porque ha dejado esta evidencia al hacernos nuevos, una nueva criatura. Sabes, muchos de los que estamos aquí, esto que acabamos de escuchar el día de hoy es como una confirmación de lo que ya sabías. Claro, Dios es el creador y Dios es el existente, claro que sí. Y a lo mejor algunas cosas dices, me sorprendió eso, pero no era necesario convencerte de que Dios existe. ¿Estás de acuerdo conmigo? Es porque Dios, en su infinita gracia y misericordia, un día llegó a nosotros, se reveló a nuestras vidas y abrió nuestros ojos. ¿Sabes? La Biblia dice que el Espíritu de Dios vino a nosotros al creer en Él y su Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y ahora Él es nuestro Padre Celestial. Es increíble. Pero eso sucede en el creyente. En el no creyente, su mente está entenebrecida. Necesita luz. ¿Cuál luz? La luz del conocimiento. No. La luz del Evangelio. ¿Por qué? Porque a Dios le plació salvar a los hombres no por sabiduría humana,
sino por la locura de la predicación del Evangelio. ¿Sabes? Termino diciendo esto: Dios te ama. A lo mejor llegaste aquí diciendo, ¿qué voy a escuchar? No lo sé. Y estás saliendo de aquí considerando que Dios existe. Bueno, no solamente consideres que Dios existe, considera que Dios te ama. Te ama tanto que quiere revelarse a tu vida, mostrándote quién eres, mostrando quién es Él, revelándote que tu pecado te separa de Dios y te lleva a la muerte, pero que su amor lo ha hecho venir por ti para rescatarte y hacerte una nueva criatura, para darte una nueva vida, una vida eterna en Él. Considera su amor y considera cómo Él en la cruz del Calvario pagó el precio de tus pecados para que tú tengas libertad, tengas vida. Ok, vamos a orar. Y hoy es el último domingo del mes. Y yo estoy viendo la hora y digo, oh, ok, no veas la hora. Enfoquémonos en una cosa, en recordar lo que Él hizo por nosotros. ¿Estás de acuerdo conmigo? Dices, sí, claro, me acabas de decir que Dios me hizo un poema. Y es cierto, Dios te ha hecho su creación, nueva creación, por medio de la gracia y la fe que Él te ha dado para creer que Él es el Hijo de Dios.